Bienvenidos, queridos amigos cibernéticos, a su programa Entérese en YouTube. Quien le habla, Jesús Angulo, director y productor de este programa, les dice que hoy vamos a tratar un tema en extremo interesante y que todos deben de ponerle suma atención. ¿Quién era el tirano Fidel Castro y cómo llegó al poder? Para ello hemos invitado a nuestro gran amigo y al que todos ustedes siempre esperan, al doctor Orlando Trujillo. Bienvenido, doctor. Y no queremos interrumpirlo, quiero aclarar eso. Hay que aprovecharlo hoy porque el tiempo son 28 minutos. Gracias, muchas gracias por invitarme. Bueno, mira, podemos empezar diciendo que el padre de Fidel Castro era un aldeano gallego que llegó a Cuba dentro, o sea, en el conjunto de las tropas de Valeriano Weyler, el general más, pudiéramos decir, el general más sanguinario de los generales españoles que fueron a Cuba. Cuando terminó la guerra de independencia, Ángel Castro, que así se llamaba, no regresó a España, se quiso quedar en Cuba. Entonces empezó a trabajar como mayoral de la United Fruit en la región de Virán, allá en la zona de Banes. Y allí empezó a comprar algunas tierritas. Las malas lenguas dicen que se agenció otras, no muy santas, pero bueno, fue creando un patrimonio en esa zona. La madre de Fidel Castro era una muchacha campesina, hija de un matrimonio empobrecido de vegueros, de Pinal del Río, que debido a la pobreza tuvieron que dejar la provincia. Y como tenía esta muchacha Lina Rus, que se llamaba la madre de Fidel, tenía un tío que trabajaba para Ángel Castro allá en Oriente, pues se fueron allá y empezaron a trabajar con Ángel. Ángel tenía aparte de tener las tierritas esas, tenía una fonda, tenía 2 o 3 negocios extras. Y ellos se fueron a trabajar allí. Lina, que tenía 15 años, empezó a trabajar como criada en casa de los Castro. Ángel Castro estaba casado con una maestra que se llamaba María y con la que tenía 2 hijos. Pero una señora enfermiza, no tenía una salud. Y Ángel Castro empezó una relación extramarital con esta muchacha, con Lina Rus. Cuando la esposa se enteró, con sus hijos se fue a vivir a Santiago de Cuba, lo dejó y se fue. Y cuando se marchó, Ángel cogió a Lina y la metió en la casa como señora. Cuando la mujer que estaba en Santiago se enteró de esa función, rápidamente cogió, le presentó el divorcio y una reclamación de la mitad de las propiedades, las tierras y todo eso. Ángel Castro, como buen gallego, dijo, ¿cómo? Inmediatamente sacó a Lina de la casa, la mandó de nuevo para la casita chiquita, y a Fidel Castro, que tenía 4 años, lo mandó para Santiago de Cuba, a casa del cónsul de Haití en Santiago, que era un amigo personal de él. Y Fidel Castro en Santiago se crió prácticamente, se puede decir. Poco después la señora murió, María murió, y entonces Ángel Castro regresó a Lina a la casa y ya la mujer se quedó definitivamente allí. Fidel Castro empezó a estudiar en La Salle, en el colegio La Salle, pero los muchachos se burlaban de él, porque tú sabes que pueblo chiquito, infierno grande, todo el mundo sabía lo que había pasado. Entonces se burlaban de él porque era bastardo, se burlaban de él porque la madre era una criada analfabeta, y se burlaban de él porque la madre era la querida del padre. Entonces, todo esto, pues, me imagino que tuvo que hacerle trauma, sobre todo una personalidad egocéntrica, ¿no? A los 6 años él entró a estudiar en Belén, no en Belén, perdón, en los jesuitas de Santiago, que era el Colegio de Dolores. Empezó a estudiar allá y lo bautizaron, pero lo curioso es que en la fe de bautismo no aparece el nombre de padre. Entonces, cuando él va a entrar en bachillerato, Monseñor Pérez Cerante, que era amigo de Ángel Castro, los 2 eran gallegos, llama a Ángel Castro y le dice, oye, el muchacho va a entrar en bachillerato. Y en Cuba la ley exigía, tú te acordarás, cuando iba a entrar a bachillerato, tenía que llevar la inscripción de nacimiento. Dice, tenía que presentar la inscripción de nacimiento. Entonces fue cuando Ángel Castro lo inscribió a Fidel. Con el apellido. Inscribió a todos los muchachos, a todos. Sí, con el apellido de él, lo inscribió con su hijo.
Entonces, él empezó en el bachillerato. De ahí pasó a La Habana a estudiar en Belén, que era también de los jesuitas. Y en Belén se destacó por ser un fanático del fascismo y del nazismo. Él tuvo un profesor Castro, el cura Castro, que no tenía nada que ver con él familiarmente, que era un franquista hasta la pared. Y Fidel se caracterizó, se hizo famoso en Belén por los discursos y las polémicas que él armaba en defensa del fascismo. Entonces, pero terminó la Segunda Guerra Mundial. Y el fascismo, pues ya todos sabemos, y el nazismo, pues prácticamente desapareció. Y entonces, con su vocación totalitaria, nada más que le quedaba una opción, y era el comunismo, el marxismo-leninismo. Y ahí empezó a juguetear. Por aquel entonces había llegado a Cuba un embajador. Batista había establecido relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, y mandaron un embajador a Cuba, y ese embajador llevó con él a un agente de la NKGB, cuya responsabilidad era reclutar a jóvenes cubanos, no para que participaran en el partido, no tenían que estar en el Partido Comunista, sencillamente que ellos pudieran utilizar a favor del partido sin aparecer como miembro. Y en este caso, este señor se llamaba Bachirov, era de apellido Bachirov, y reclutó a Fidel Castro en ese tipo de acción. A su vez, Fidel Castro tenía un amigo muy allegado que se llamaba Rafael del Pino, y Rafael del Pino tenía buenos contactos con la embajada americana. Y en la embajada americana había un señor que estaba en la OSS, que era la antecesora a la CIA, que se conoce o se sabe de, por lo menos yo sé de él como Billy, nada más que Billy. Y Billy reclutó a Rafael del Pino más o menos para lo mismo. Y Rafael del Pino llevó a Fidel Castro. O sea, Fidel Castro estaba jugando en dos novenas. Doble agente. Exacto. Con la particularidad de que Fidel Castro dentro del comunismo se inclinó por el trotskismo. Y estuvo, porque en Cuba había, el comunismo estaba dividido en dos grupos grandes, muy importantes. El estalinismo, que era el mayor, el estalinista, y el trotskista. Habían gente trotskista muy importante, por ejemplo, Mujal era trotskista, para ponerte un ejemplo. Entonces, él deja el trotskismo cuando cae en desgracia el trotskismo. Y el trotskismo cae en desgracia porque el estalinismo era más fuerte, hubo peleas muy fuertes. Bueno, el famoso caso de Orfila fue una bronca entre trotskistas y estalinistas por el control de la Universidad de La Habana. Mira qué interesante esa parte. Sí, era por el control de la Universidad de La Habana. Entonces, los estalinistas, por ejemplo, él se mete en el grupo estalinista de Rolando Monferrer, que en aquel entonces se había formado en La Habana una cosa que se llamaba la Liga del Caribe. Y la Liga del Caribe supuestamente estaba hecha para eliminar a todos los dictadores de la cuenca del Caribe. Iban a empezar con Rafael Leónidas Trujillo e iban a seguir con los Somoza, el padre de Anastasio. Iban a seguir con los Somoza. Pero cuando se prepara la invasión de República Dominicana, muchos dominicanos, cubanos y otros latinoamericanos que se integraron, entre ellos estaba Fidel Castro, que se metió en el grupo. Pero el presidente Ramón Grau San Martín se había enterado que Trujillo sabía de la invasión y que los estaba esperando. Y Grau, para evitar una masacre, mandó que la Marina de Guerra impidiera que el barco viajara hacia República Dominicana. ¿Eso fue de Cayo Confite? Cayo Confite. Y esa gente paran en Cayo Confite. Y en Cayo Confite se da la particularidad esa, el cuento de que Fidel se tiró al agua para seguir nadando, porque había para todos esos cuentos. Todo eso es los mitos que crean los marxistas de su gente. Después, ahora hay otra anécdota que parece más cierta, que es cuando Fidel dice, no hay que seguir, que Maferrer le pega un bofetón. Pero es una anécdota también. En definitiva, se acaba lo de Cayo Confite. Entonces, el presidente de Argentina, Juan Domingo Perón, para echarle a perder la fiesta a los americanos que habían organizado la conferencia panamericana en Bogotá en 1948, Perón organiza con los estudiantes una conferencia que se llamaba la Conferencia de Estudiantes Latinoamericanos Antiimperialistas. Y mandan a pedir a todas las universidades y a La Habana. Y de La Habana, entre los delegados va Guevara, Alfredo Guevara, va Rafael del Pino, va el chino, no me acuerdo cómo le llama, el apellido, va Fidel Castro. Eran como 6 o 7 muchachos que van a Bogotá. Ahí va el presidente Lafeu también en aquel momento. Sí, pero yo no recuerdo el nombre.
Entonces van todos ellos y va Fidel Castro. Fidel Castro va por Venezuela, no va directamente a Colombia. Él va a Venezuela, estuvo en Caracas primero y de ahí viajó con Rafael del Pino para Colombia. Estando en Colombia, él le pide una entrevista a Eleazar Gaitán, que era dirigente del Partido Liberal, abogado, y había un problema grave en Colombia de muchos años entre liberales y conservadores. Y Gaitán acababa de defender a un militar que lo acusaban de haber matado a un conservador y había salido absuelto. O sea que había problemas graves ahí. Y Fidel le pide una entrevista a Gaitán y se la da para una fecha. El día anterior asesina a Gaitán. Y se desata aquel aquelarre de sangre, de violencia, que dice que prácticamente la mitad de Bogotá ardió, que fue el Bogotazo. Empiezan la gente a atacar, quemaron las iglesias, aquello fue horrible. Y se controló cuando el ejército salió a la calle con los tanques. Nadie sabe exactamente, eso es como lo de Tlatelolco en México, que no se sabe la cifra. Pero se calcula que en el Bogotazo murieron entre 3 y 4 mil personas en el Bogotazo. Se quedan en Cuba estos Fidel y esta gente, que por cierto, están las fotos de Fidel metido en todo lo del Bogotazo, en la ruina de una iglesia quemada, en las calles, en los motines. Y entonces Ramón Grau San Martín manda un avión a Colombia a recoger a esta gente y lo llevan para Cuba. Cuando Fidel llega a Cuba se encuentra que la cosa está caliente, porque hay mucha gente que lo andan buscando para liquidarlo, porque Fidel formaba parte de aquellos grupos que le llamaban los Gatillos Alegres. Y aunque él no había estado, para todo indica que él no había estado involucrado, mucha gente lo acusaba de la muerte del presidente de la FEU, de Castro, que no tenía nada que ver con él. Manolo Castro, que lo mataron a la salida del Cinecito, en la calle San Rafael. Pero decía que Fidel no había disparado, había estado en la conspiración. No sé, yo no lo sé. Pero el problema es que lo andaban buscando y Fidel decide tranquilizarse, ponerse a buen recaudo. Y para mejor recaudo se casa con Mirta Díaz Balar y se viene de luna de miel a los Estados Unidos. También está la anécdota de que el pasaje, el dinero para la luna de miel, se lo regaló Batista. No sé si es cierto o no, yo no lo he podido comprobar, pero eso es un rumor que siempre ha existido. Vino aquí a Estados Unidos y estando aquí, se va a Washington, porque lo manda a buscar un señor que se llamaba, en Cuba se llamó, en los años 30, se llamó Arturo Guillermo Montenegro. Nadie sabe quién es, de dónde venía, dónde nació. Pero aquí en Estados Unidos trabajaba en el Departamento de Estado y aquí se llamaba Arthur William Wiley. Y este individuo, que llegó a ser incluso segundo secretario de la embajada en Buenos Aires, este individuo le lleva a Fidel Castro y se lo presenta a David Rockefeller, que se reúnen en el salón del Council of Foreign Relations en Washington. ¿Qué época es esa más o menos? Ese es el año 48. Y en ese caso, Rockefeller ve en Fidel Castro un elemento importantísimo para lo que ellos en ese momento, los fabianos americanos, habían determinado para Latinoamérica, una política que se llamó la política Sol-Linowitz. Sol-Linowitz fue un diplomático americano, fabiano. ¿Y de qué consistía esa política? Esa política consistía en desestabilizar a los países de Latinoamérica, que en ese momento estaban progresando, unos más, otros menos, pero todos progresaban. Desestabilizarlo de tal manera de permitir que llegaran al poder gobierno populista que dieran paso a un camino hacia un nuevo orden mundial. Pero seleccionan a Cuba, ¿por qué? Porque era una isla, porque cerca de Estados Unidos y poca población. Primero había empezado en México, mucha población, frontera con Estados Unidos, y la embajada soviética era enorme, era la más grande de América Latina. Entonces desecharon México, cogieron a Cuba. Pero ¿qué pasaba? ¿Cómo tú crear una revolución a un gobierno democrático? En ese momento estaba el gobierno de Carlos Prieto Socarrá, que era una democracia, en función. Entonces, ¿cómo hacer eso? Bueno, había varios militares que habían venido a ver a Fulgencio Batista en Daytona para pedirle que diera un golpe de Estado. Los militares estaban disgustados con Prío porque Prío le había quitado una serie de prebendas que ellos tenían. Pero Batista, que era un hombre de Washington, no sabía cómo Washington iba a tomar eso y no se atrevía a dar el paso. Pero entonces los fabianos le mandan a un senador de Luisiana que se llamaba Russell Long, y el senador va a entrevistarse con Batista y le dice que tiene luz verde, que no hay ningún problema, que lo lleva adelante, que tiene la luz verde. Y Batista ya con esa luz verde
da el golpe de Estado en Cuba, el 10 de marzo, por la posta número 4. Un golpe de Estado que fue incruento, porque hubo un solo muerto, que fue por un accidente, que fue el teniente Negrete de la policía, que fue un accidente. No. Entonces, Prío, cuando se entera del golpe de Estado, trata de buscar la ayuda de las Fuerzas Armadas, pero todos los cuarteles estaban con Batista, el único era Matanzas. Él va a salir para Matanzas, pero se entera que el jefe militar de Matanzas lo habían destituido. Entonces lo que hace es que se mete en la Embajada de México. Se mete en la Embajada de México. Entonces, Fidel Castro, que estaba postulado para representante en esas elecciones, que eran 3 meses después, en el año 52, pues se queda ya listo para prepararlo. Empieza con un grupo de jóvenes, casi todos ortodoxos, que era un desprendimiento del Partido Auténtico. El Partido Auténtico era un partido de izquierda, centro-izquierda. Entonces, Fidel Castro empieza a reunir a esta gente, reúne unos 160 y pico de, creo que eran 160, una cosa así, de jóvenes, para asaltar dos cuarteles, el Céspedes en Bayamo y el Moncada en Santiago de Cuba. Al Céspedes mandó 23 o 24 hombres, porque eso no era un cuartelito en Bayamo pequeño. Y entonces se organiza para el 26 de julio. El 26 de julio, el día de Santa Ana, son los carnavales en Santiago de Cuba. Y la mitad, 3/4 partes de las tropas estaban borrachos en los carnavales, fiestando, los soldados. Y lo que quedaban en el cuartel era un esqueleto, la guardia y esa serie de cosas. Y entonces ellos Fidel Castro sabía positivamente que aquello era un fracaso, pero lo llevó a cabo. Curiosamente, Fidel Castro se crió en Santiago de Cuba. En cambio, el automóvil en que él viajaba se perdió en las calles de Santiago y no pudo llegar a tiempo a la puerta del Moncada para poder entrar en el cuartel. Cuando él llegó, ya aquello se había acabado, entonces él se quedó fuera, con un grupo se fueron. Había colocado a Raúl Castro, el hermano, lo había puesto en el Tribunal de Justicia de Santiago, a 5 cuadras del cuartel, un día cerrado, no había nada que cuidar, no había ningún peligro, lo había puesto buen recaudo. Entonces ellos se van y los que entraron, bueno, todos quedaron, porque los que quedaron heridos, la soldadeca enardecida por el ataque traicionero, por los muertos que le habían ocasionado, los remató. Entonces Fidel Castro se va con esta gente para Monterruz, cerca de Santiago. Allí se esconde y hace contacto con Pérez Cerante. Entonces Pérez Cerante habla con Ángel y llaman porque Ángel Castro era amigo de Batista, se conocían de cuando Batista era joven. Y llaman a Batista y le piden, y le dice, Ángel le dice, ¿sabes cómo son los muchachos? Mira, y le piden a Batista que garantice la vida. Batista llama a Río Chaviano, que era el jefe del regimiento número 1, Antonio Maceo, de Santiago de Cuba, y le hace prometer al coronel Río Chaviano de que le va a garantizar la vida a Fidel Castro, porque Pérez Cerante dice, si ustedes le garantizan la vida, yo lo entrego. Entonces así se hizo, vino el juicio, se le hizo un juicio. En ese juicio Fidel Castro plagió a Adolfo Hitler, porque él hizo su propio alegato, y al final del alegato Hitler, en el juicio del Punch en Múnich, Hitler dice, condenarme, la diosa de la historia me absorberá. Y Fidel Castro dijo, condenarme, la historia me absorberá. Le quitó la diosa. Bueno, él era muy interesado en el libro de Mi lucha de Hitler. Sí, no, él andaba bajo el brazo cuando era estudiante. Entonces, lo plagió a Hitler. Lo condenan a 15 años de prisión, pero en ese intervalo empieza el proceso político dentro de Cuba, lo que le llamaban las clases vivas, empiezan a presionar a Batista para que haya una amnistía general. El Departamento de Estado se mete en eso también, presionando para tratarle. Y por otro lado, Batista habla con los militares, le dice, mira, vamos a hacer una amnistía. Los militares se niegan, pero Batista le dice, esta amnistía va a ser general, vamos a garantizarle, vamos a amnistiar a esta gente, pero le vamos a dar una amnistía también a los militares que remataron a los heridos, y aquí todo el mundo va a salir limpio. Entonces los militares aceptaron, y a los 2 años de estar en la prisión, una prisión muy particular, porque tenía todas las comodidades de vida y por haber, Fidel Castro sale con sus amigos y sale de prisión, se queda un tiempito en La Habana, que por cierto yo lo vi llegar a La Habana en ferrocarril, porque fue por un barco hasta Guatabanoy, ahí cogió el tren hasta La Habana y yo lo vi llegar a la estación terminal de La Habana. Entonces se quedó un tiempito en La Habana y de ahí sale y viene para Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos se vuelve a reunir con David Rockefeller y aquí se coordina y se organiza y se reúne con Carlos Prío Socarrá.
Y Carlos Prieto Socarrás es el hombre que da el dinero para que él se vaya a México a empezar a preparar una invasión. Cuando él llega a México, se encuentra con un viejo enemigo de Fulgencio Batista, el general Lázaro Cárdenas, que había sido presidente. Porque en los años 30, Batista y Lázaro Cárdenas eran los dos más destacados en América Latina revolucionarios, ¿no? Y Lázaro Cárdenas le propuso a Batista que él fuera el presidente de la Liga Antiimperialista Latinoamericana. Y Batista se negó. Porque Batista jugaba con los comunistas, pero hasta un punto. Porque él respondía a Washington. Hasta un punto él jugaba con los comunistas. Lo tuvo en su gobierno y todo, pero hasta un punto. Entonces ahí se hizo un viejo rencor entre Lázaro Cárdenas. Y entonces Lázaro Cárdenas le brinda a Fidel Castro su rancho para que se entrene. Entonces un cubano que había peleado en la Guerra Civil Española, coronel del ejército español, lo habían elevado a general de las Baleares, pero no pudo tomar posesión porque lo hacen general y 2 días después la República cae. El general Alberto Bayo es el que va a entrenar entonces a este grupo para hacer la invasión a Cuba. Esta gente compran un viejo yate, un yate que estaba parado ahí en México, en Tuxpan. Tenían el yate ahí, era de un americano que le llamaba el yate abuela, grandma. Compraron el viejo yate ese y entonces ahí se montaron porque había un acuerdo con Frank Pais, que estaba en Santiago de Cuba, para hacer un levantamiento en Santiago a la vez que desembarcaban. Pero ¿qué pasó? Que según ellos, el yate era viejo, el motor no funcionaba bien, que la mar estaba gruesa, en definitiva, el yate se atrasó. Y Frank Pais se alzó y tomó la Policía Marítima de Santiago de Cuba, pero como no llegó el desembarco, tuvieron que abandonar aquello y salir huyendo. Entonces Fidel Castro desembarcó 3 días después en un punto cerca de Bayamo que se llama Playa Colorada, porque un avión de la Marina, un Catalina, lo divisó y el Catalina dio un pase, le tiró un poco con ametralladora y eso, y entonces metieron el barco en un pantano allí en las Coloradas y ahí se tiraron a tierra. Después dijo que se había quedado con 12 hombres. Eso es un plagio también, porque a él le encanta plagiar. Eso es un plagio de cuando Carlos Manuel de Céspedes, después del combate de Yara, se queda con 12 hombres nada más y dice 12 hombres son suficientes para hacer la independencia de Cuba. Hay Cristo que tenía 12 hombres también. Bueno, pero en este caso, entonces Fidel Castro hace lo mismo, que se quedó con 12 hombres, no es verdad. Además lo estaba esperando un viejo cuadrero de la Sierra Maestra, que era, ¿cómo se llamaba aquel hombre? Que le sirvió de guía y después terminó de comandante. Crescencio Pérez. Crescencio, eso era un cuadrero que llevaba 50 años alzado en la sierra. Entonces es un parecido a Doroteo mexicano, Doroteo Arango, que después se convirtió en Pacho Villa, ha sido un cuadrero toda la vida. Y este igual. Entonces, pues, Fidel Castro hace un campamento en el lugar más recóndito de la Sierra Maestra, un lugar que se llama La Plata, que para llegar al ejército allí, él se enteraba 5 días antes, porque los guajiros le avisaban, porque eso está metido en el medio de la montaña, en el macizo. O sea, ahí se metió él y de ahí no salió nunca. Entonces, el New York Times le manda a Cuba a un periodista comunista retirado, que ya estaba retirado, amigo personal de Lenin y amigo personal de Stalin, Herbert Matthews, que va a Santiago de Cuba con la misión de internacionalizar a Fidel. Llega allí, le tira una fotografía parado en la montaña con una mochila y un rifle de mira telescópica que jamás usó, ¿okay? Parado allí, y lo lanzaron para América Latina. Entonces CBS, todos los canales, todas las emisoras lo lanzaron como el Robin Hood de América, el guerrillero, el joven guerrillero, todo fue un teatro armado por la Tercera Internacional. Todo estaba organizado. En este caso eran los fabianos americanos los que estaban trabajando. Los fabianos americanos lo empujaban. Mientras tanto, mandan a Cuba en el año 58, Batista hace una compra de armamentos a Estados Unidos y el Departamento de Estado le cancela esa compra de armas. Batista se tiene que ir a comprar armas a Brasil, a Gran Bretaña, a Bélgica, a la República Dominicana. Pero era mucho más grave que eso. Era una señal de que el Washington no estaba respaldando a Batista. Y eso era muy malo para él. Lo mismo que le hicieron a Chiang Kai-shek en el año 48, cuando Chiang Kai-shek compró las armas y después Dean Rocks le prohibió la entrega porque dijo que el gobierno de Kuomintang era corrupto.
La misma, era el mismo cartabón, funcionan siempre igual. Entonces le hicieron esto a Batista y ya Batista se ve que no tiene el apoyo de Washington. Y le mandan un nuevo embajador, el embajador Smith, que va con la misión de decirle a Batista, te tienes que ir. Batista empieza a hacerse remolón, no se quiere ir, hasta que en diciembre le mandan un ultimato, Smith lo va a ver y le dice, oye, dice Washington que te vas o te vas. No, yo se lo define muy bien en su cuarto piso. Y ahí explica que él mandaba los informes a Washington diciendo los vínculos y las relaciones de Fidel con el Partido Comunista, y que Arthur William Weyler, que era jefe del Buró del Caribe ya en ese entonces, y el jefe de él, que era Roy Bolton, que era subsecretario para Latinoamérica, escondían esos informes y hacían los propios de ellos. O sea que tanto una especie de Ana Belén Monte, que le daba al Pentágono los informes que ella se fabricaba. ¿El Departamento de Estado siempre ha estado infiltrado? No, siempre, desde un principio. Y sobre todo con Franklin Delano Roosevelt, lo llenaron de arriba abajo. Y como no se pueden cambiar, porque son de carrera, pues entonces esa gente está muy por sécula seculorum. Entonces el Departamento de Estado trabajaba para Fidel Castro aupándolo. Y así es como ellos logran convertir a Fidel Castro en un personaje. Y el 31 de diciembre Batista se va de Cuba. Y destruir las demás organizaciones. Sí, porque eran... No, porque el 26 de julio era una organización. Ellos nomás hablaban del 26 de julio. La AAA, habíamos el directorio revolucionario. Y eso había puesto los muertos, porque los estudiantes ponían los muertos. No, y el famoso asalto al Palacio Presidencial, que lo hizo el directorio revolucionario. Fidel Castro de la Sierra les dijo puchista, les dijo horrores. Porque si el ataque del 13 de marzo hubiese sido exitoso, Fidel Castro jamás puede bajar de la sierra. Jamás. Entonces, bueno, nos quedamos en que Fidel ya triunfa la revolución, y entonces pues después hablamos del triunfo de la revolución. Yo creo que sí, hemos querido estar hasta aquí porque eso es lo que nos da el tiempo. Ahora vamos a un segundo capítulo que no será hoy, les prometo que dentro de unos días traemos nuevamente aquí al doctor Orlando Trujillo y vamos a la segunda parte, que es tan o más interesante que esta primera. Sin más, hasta el próximo viaje, que será en los próximos días, que traeremos otra vez nuevamente, como les repito, el doctor Orlando Trujillo. Se despide de ustedes Jesús Angulo. Bienvenidos, estimados amigos cibernéticos, a su programa Entérese en YouTube. Como ustedes vieron, hace solo unos días hicimos el primer capítulo de la vida de Fidel Castro. Tratamos su niñez, su juventud como estudiante. Hoy, teniendo nuevamente con nosotros aquí ese gran invitado que es el doctor Orlando Trujillo, vamos a tratar el Fidel revolucionario y por último el Fidel tirano. Y con ustedes el doctor Orlando Trujillo. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Bueno, nos habíamos quedado en el Fidel que ya está casado, que ya se entrevistó con David Rockefeller aquí en Estados Unidos y demás. Entonces, el Fidel, que el desembarco del Granma, ya hablamos de eso, el levantamiento de Santiago de Cuba. Y ahora vamos a hablar en el año 58, se llevó a cabo una reunión del 26 de julio, el movimiento de Fidel y 10 organizaciones revolucionarias más que luchaban contra Batista, se reúnen en Caracas, en lo que se llamó la reunión de Caracas, y ahí se acordó, entre otras cosas, que la transición de la dictadura de Batista o el gobierno que viniera detrás iba a ser un gobierno provisional que iba a durar aproximadamente 18 meses para dar tiempo a que los partidos políticos se organizaran y se organizara a su vez, valga la redundancia, las elecciones del país. ¿Con quién se habló eso? ¿Con quién entró? Ese acuerdo, bueno, por ejemplo, por parte del directorio revolucionario, habían 10 organizaciones más el 26 de julio. ¿Pero y por parte del gobierno Batista? No, Batista nadie. Batista no, tenemos organizaciones que estaban luchando contra Batista. No, todas ellas estaban peleando contra Batista. Aunque nada más que se habla de Fidel Castro el 26 de julio, habían 10 organizaciones más que estaban combatiendo. Entonces, ese acuerdo estaba vigente. Cuando llegan los últimos meses ya de Batista, el mes de diciembre,
Ya sabemos, dijimos anteriormente que el embajador Smith le había llevado el mensaje de que tenía que dejar el gobierno. Pues el general Eulogio Cantillo, general del Ejército Constitucional de Cuba, se va a reunir con Fidel Castro, se unen ahí en la Sierra Maestra y llegan a un acuerdo. Y se llega al acuerdo de que se iba a crear el gobierno provisional. Cantillo iba a ser el jefe de las Fuerzas Armadas de ese gobierno, y Cantillo elige al magistrado más antiguo del Tribunal Supremo, que era Piedra, creo que era Carlos Piedra, no recuerdo bien, era el magistrado más antiguo, el que más tiempo llevaba en el Tribunal Supremo, como presidente de ese gobierno provisional que iba a durar 18 meses. Al marcharse Batista, pues Cantillo da por hecho, además el acuerdo Cantillo da por hecho que se va a cumplir ese acuerdo. Entonces le da la orden al coronel Rego, que era el jefe del regimiento número 1 del cuartel Moncada, que era el que estaba a cargo de la guarnición que protegía la ciudad de Santiago, que no haga resistencia, que haya un acuerdo, y Rego entrega la ciudad de Santiago sin que haya combate. Pero ¿qué sucede? Este señor Cantillo cumple con el acuerdo, se empieza a organizar en La Habana el gobierno, ese 1 de enero del año 59, se empieza a organizar el gobierno provisional, pero Fidel Castro, inmediatamente que sabe que Batista se fue, que está en el Cobre, en el pueblo del Cobre, monta tremendo berrinche y dice que no, y llama a una huelga general para frustrar el gobierno provisional. Llama a una huelga general y él hace un peregrinaje a lo largo de la isla que le toma 8 días para llegar a La Habana. El motivo, la gente dice, no fue un desfile victorioso, no, el motivo era dar tiempo a que los grupos revolucionarios ocuparan todas las estaciones de policía, que se garantizara la tranquilidad y seguridad, que no hubieran grupos armados en la isla que lo pusieran en peligro a él. Y entonces él hizo una marcha lenta para llegar a La Habana, para cuando llegara a La Habana todo estuviera controlado. Yo quiero decir algo ahí, porque en ese algo participé, y es que durante los primeros días del mes de enero, tanto la Universidad de La Habana como el Palacio Presidencial estuvieron tomados por un grupo de estudiantes. No, yo tomé, espera un momento, el Palacio Presidencial lo tomamos 6 muchachos con un revólver 38 cañón corto del papá de uno de mis amigos. Llegamos al Palacio Presidencial por la puerta de Morro, tocamos en la puerta de hierro aquella, nos abrieron la puerta electrónica, entramos y ya llegamos porque llegamos. Y los soldados, allí estaba la guarnición, pero la guarnición tranquila, yo no tenía ningún problema. El teniente que estaba a cargo, que era un mulato que se comía las aspirinas como si fueran caramelos, nos dijo, no, aquí no hay, nosotros entregamos esto sin problema. Y estuvimos allí hasta las 2:30 de la tarde, que llegó el comandante Diego, que venía de Pinar del Río. Pero todo eso duró como hasta el día 6 o 7, porque Chomón estuvo a cargo de la parte de la Universidad de La Habana. Sí, de ahí yo pasé para la jefatura de la policía, donde estaba Alipio Zorrilla Mazorra, jefe de la policía, el primer jefe de la policía en La Habana, y estaba de jefe de la primera estación de policía el fotógrafo. ¿Guayo? No, el fotógrafo que tenía la fotografía en la calle Reina, Moré. Ajá. Moré era el jefe de la policía, la primera estación de policía, y Alipio Zorrilla Mazorra era el jefe de toda la policía en La Habana, que me firmó a mí el documento para que pudiera portar armas. Y ahí llega Fidel, desde Camagüey se dirige a las madres cubanas y dice, ¿armas para qué? Madres cubanas, vayan a buscar a sus hijos. Sí, bueno, eso sería largo, pero no nos vamos a desviar porque si no nos vamos a desviar. En ese momento, ellos bajaron todo, empezando por Fidel, lleno de escapulario, rosario, y todo el mundo era súper religioso. Y la iglesia había cooperado, tenían un capellán en la sierra que era el padre Sardiña, que bajó con un uniforme verde olivo de comandante. El padre Sardiña era el capellán del ejército rebelde. Después Eduardo Bosa Masvidal había ocultado en la iglesia de la Caridad de La Habana, había ocultado a Armando Jar cuando la policía lo estaba buscando. Que Armando Jar era uno de los revolucionarios, después fue ministro de Educación. Y la universidad, el grupo y los estudiantes, mucho de la gente de Acción Católica había luchado contra Batista.
Entonces había un impresionante cuando Fidel llega a La Habana, digo a Santiago, que da el discurso del 1 de enero en el Parque Césped de Santiago. Cuando termina Fidel, habla Monseñor Pérez Cerante, obispo de Santiago de Oriente, y Pérez Cerante hizo un elogio, se deshizo un elogio a Fidel y a sus hombres. O sea que había una comunión en ese momento, todo era alegría. Es más, cuando en el mundo empezaron a protestar, los periódicos empezaron a cuestionar los fusilamientos en masa, porque en Cuba se fusilaba, en La Cabaña fue el lugar principal, pero se fusiló en casi todos los lugares, hasta en los pueblos de campo. ¿Y en la sierra, maestra? No, ya en la sierra se había hecho algunos fusilamientos. Entonces, los periódicos alrededor del mundo empezaron a hablar de los fusilamientos, de la pena de muerte esa hecha expreso. Y entonces salieron Pérez Cerante y salió el obispo de Matanza, cuyo nombre no recuerdo en este momento, diciendo que aunque la iglesia decía no matarás, los gobiernos tenían derecho a aplicar la pena de muerte cuando era necesario. O sea, defendiendo los fusilamientos. ¿Ok? Había y después cuando se hizo la reforma agraria, Pérez Cerante hizo todo un escrito alabando la reforma agraria. Había una comunión, aquello era, el propio Fidel Castro dijo que la iglesia católica estaba demostrando una actitud revolucionaria. Se parece un poco a lo que actualmente mantiene el Papa Francisco. Sí, entonces esta gente siempre está a ver con quién está en el poder. Pero, ¿dónde empieza el conflicto entre la iglesia y Fidel Castro? Porque Fidel Castro empieza a confiscar cosas, ¿no? Pero el problema con la iglesia empieza poquito después, en el mes de febrero del año 59. Porque se hace una ley, la universidad tuvo 3 años cerrada, producto de la revolución y de que la FEU estaba alzada prácticamente, el directorio. Entonces, pero las otras universidades como Santo Tomás de Villanueva siguieron funcionando. Entonces se pasó una ley de que se anulaban todos los títulos que habían sido expedidos por estas universidades, por estas universidades durante esos 3 años. La Universidad José Martí también. Y ahí vino el choque con la iglesia. Porque la Universidad de Villanueva había seguido funcionando, que el rector era el reverendo Kelly, un americano, porque la Universidad de Villanueva era agustina, era de los padres agustinos. Entonces, ahí vino el primer encontronazo y para tratar de zanjar un poco el problema, nombraron a Bosa Más Vidal, que tenía fama de llevarse bien con la revolución, como rector de Villanueva. Mandaron a Kelly para acá y se quedó Bosa Más Vidal allí. Entonces, Fidel Castro empieza a hacer sus andanzas. En aquel entonces Fidel garantizaba de que él no era comunista. Es más, se ofendía cuando le llamaban comunista. Él decía que su revolución era verde como las palmas y que la revolución era humanista. Hizo un viaje aquí a Estados Unidos. Dio el show aquel de hospedarse en el barrio Los Negros, en Harlem, en el Hotel Teresa, para aquel show que dio él. Y entonces después se fue a Washington, pero en Washington no lo recibió Eisenhower. Nixon fue que lo atendió, y eso a él le molestó mucho. Imagínate que no lo atendiera el presidente. Y la verdad que la visita de él en Washington pasó inadvertida. Entonces de ahí se fue a América Latina, hizo un recorrido por toda la América Latina, Buenos Aires, etcétera, hasta Venezuela, Caracas, donde uno de los miembros de la guardia, de la guardia personal de él, lo cogió una propela del avión y lo mató. Y mientras tanto había dejado en Cuba a Urrutia. No, se había establecido un gobierno, estaba la Fuerza Armada, o sea, la aviación la tenía Díaz Lán, Pedro Luis Díaz Lán, Manuel Urrutia llegó, que fue un magistrado que lo había defendido a él en el juicio, lo nombró presidente, en fin, y nombró muchísimos católicos y protestantes en puestos de ese gobierno primero, que duró lo que un merengue en la puerta de una escuela. Entonces, cuando regresa a Cuba, ya Pedro Luis Díaz Lán se había ido de Cuba y después regresó en un avión y tiró una proclama diciendo que él había escuchado la conversación, que había que dar un poco de tiempo, pero que el sistema que se iba a implantar era comunista. Después, Manuel Urrutia protestó porque los comunistas estaban ocupando posiciones muy importantes dentro del gobierno y Urrutia tuvo que asilarse en una embajada. Después con una multitud fue frente a Palacio a gritar paredón. Y después el tercero en esto fue Uber Matos, que lo único que hizo fue presentar su renuncia, porque no quería participar en el gobierno, y por presentar la renuncia lo metieron preso y le echaron 20 años. Porque Uber Matos era el jefe militar de Camagüey.
Entonces, revolucionario todo lo que estoy hablando. Entonces, Fidel Castro, quien los había catapultado al poder, quien los habían elevado, que los habían llevado, que le habían dado el poder, eran los fabianos de este país. Pero él sabía, él quería proyectarse en la historia como el gran líder de América Latina. Y él sabía que en América Latina, para poder conseguir eso, él tenía que tener una actitud anti-yanqui. Y le perjudicaban a esta gente. Entonces, ¿quién le quedaba para pararse? La Unión Soviética. ¿Pero cómo? Pues lo que hizo fue que la Unión Soviética había mandado a México una exposición de productos rusos. Y Fidel Castro le manda un mensaje a Anasta Mikoyan, que era el que iba llevando la exposición, que era el ministro de la Unión Soviética, y le dice, quiero hablar contigo porque tengo... Y Anasta le dice, si yo voy allá, los americanos se van a dar cuenta de lo que está pasando y te vas a con un problema. Le dijo, no, trae la exposición y ven con ella. Y así podemos hablar tranquilos. Y efectivamente llevaron la exposición para La Habana y hablaron. Llegaron al acuerdo, ahí cortaron, hicieron el acuerdo, y ya con la protección de la Unión Soviética, entonces él confiscó todas las propiedades americanas en Cuba, empezando por las refinerías de petróleo y terminando por la planta eléctrica, por las plantas eléctricas y por la compañía de teléfono. El banco, todo, lo nacionalizó todo. Porque tenía la Unión Soviética detrás. Y cuando la compañía americana dijeron que ellos no iban a aceptar el petróleo ruso para refinarlo, Fidel dijo, perfecto, se acabó. Y los rusos empezaron a mandarle el petróleo. Y los americanos se quedaron sin ninguna propiedad en Cuba. Se confiscaron todas. Ahí no paró. 2 años más tarde Fidel confisca todas las propiedades en Cuba, hasta los puestos de vender fritas, que es una especie de hamburgues cubano que se vendía en la calle, en unas carretillas, hasta eso lo confisca. Todo. No podía haber propiedad privada en Cuba de nada. Entonces él llevó todo ese proceso. En ese proceso empezó una acción contrarrevolucionaria. Grupos que empezaron, se alzaron grupos en Oriente, se alzaron grupos en Las Villas y en Pinal del Río. E incluso en la llanura de Matanza estaba un moreno que le llamaban Tondic, que peleaba en la llanura de Matanza, ahí entre Las Villas y Matanza, que esto es llano. Pues ahí peleaba este hombre. Y en las ciudades estaba la resistencia. La Habana se quedó sin tienda por departamento porque todas ardieron. El fuego revolucionario, contrarrevolucionario. Se creó, y perdón que interrumpa, pues para él a veces todo por la participación de uno. En el mes de octubre del año 1959 se crea el Movimiento Demócrata Cristiano. Duró muy poco, duró hasta el mes de mayo del año 61, única y exclusivamente. Y te lo digo, es la participación cívica. El jefe del Demócrata Cristiano en Oriente era el tío de mujer. Profesor de la Universidad de Santiago de Cuba, era profesor de ciencias comerciales, Chao, Santiago Moisés. Yo lo vi en La Habana antes de marchar, lo estaban buscando en Oriente, le dije, Chago, no te vayas, que te van a prender. Digo, no, tengo que ir, porque tengo... Y lo cogieron preso, estuvo 5 años preso, lo fusilaron 3 veces. 3 veces lo fusilaron. En falso fusilamiento. Lo llevaban hasta el paredón, lo paraban allí, lo vendaban, preparen, apunten fuego, y lo volvían a llevar para la celda. Y cuando lo pusieron en libertad, era un hombre de 6'3". Cuando cayó preso pesaba alrededor de 230, 240 libras. Cuando salió yo creo que no llegaba a 160. Y murió 4 o 5 meses después. Entonces lo dejaron irse para que se muriera. El proceso... ahí empezó la contrarrevolución, empezaron los atentados, empezó las bombas, los milicianos se cambiaban de ropa para ir para la casa. Entonces había una resistencia bien organizada dentro de Cuba. Yo volé de Santiago de Cuba a La Habana de noche y toda la isla estaba ardiendo, todos los cañaverales ardían, todos. Y había una resistencia muy fuerte. Pero entonces aquí en Estados Unidos no querían quedarse fuera de lo que pudiera pasar en Cuba y aquí empezaron a organizar lo que se llamó la Brigada 2506. Reclutaron unos 1.500 cubanos más o menos, se los llevaron a entrenar a Guatemala unos y otros a Puerto Rico, a la isla de Vieques, un grupo más pequeño en el que estaba Canosa, lo llevaron para allá. Entonces, esta gente los entrenaron allí. Sí, ellos no sabían ni para dónde iba. Originalmente el plan fue para desembarcar en el sur de Trinidad, de manera que si las cosas no iban bien, esta gente se pudieran internar en el macizo del Escambray y ahí hacer una guerra de guerrilla. Pero viene el cambio de gobierno, llega Kennedy con los demócratas al poder y entonces cambian todos los planes
y hacen el desembarco en Playa Girón, en la Ciénaga de Zapata, donde había una sola entrada y salida. Todo lo demás era pantano. No había por dónde entrar. Una sola carretera. O sea, lo metieron en una trampa. Y después les habían prometido 3 olas de bombardeo de los B-26 que tenía la brigada. Le permitieron hacer uno solo. Se cancelaron los demás. Esto era para destruir la aviación de Fidel Castro, pero no se pudo destruir. Y esa aviación de Fidel Castro hundió barco, acabó. En definitiva, la invasión de Girón, que esa gente estuvieron peleando durante 3 días, desembarcaron el 17, en una cosa absurda, porque hicieron un bombardeo 72 horas antes de un desembarco. Eso, una gente que hacía apenas 16 años habían hecho el desembarco en Normandía. Algo que jamás se le hubiera ocurrido ni a un aprendiz. Porque como tú vas... Entonces, ¿qué hizo? Que Fidel Castro metió en la cárcel, en esas 72 horas, metió en la cárcel a todo el que se sabía que no simpatizaba con la revolución. Y ya no cabían en las cárceles y los pudieron en los teatros, los metieron en los estadios, donde quiera que pudiera haber personas. Alrededor de 200.000 personas en un país de 6 millones de habitantes fueron recogidos. Entonces, además, el desembarco se realizó sin avisarle a la resistencia interna. No se le dio el aviso que había un acuerdo que cuando se fuera a hacer, la resistencia interna se enterara para poder empezar a actuar con acción y sabotaje. No se hizo. El desembarco, Girón fue única y exclusivamente para consolidar el régimen de Fidel Castro. De ahí en adelante, la lucha cada vez fue mermando, la gente fue perdiendo digamos, el entusiasmo, la fe en la victoria. Y que quedaron algunos hombres alzados, unos héroes, alzados en la montaña del Escambray hasta fines del 64, más o menos, pero eran pequeños grupitos de 15, 14 hombres, y el gobierno ponía 40, 50.000 milicianos a hacer un cerco. Y a darle candela. Sí, a hacer un cerco. Y aquello era prácticamente imposible. Terminaron acabando con esos pocos grupos que quedaban. Y de ahí en adelante, pues, cuando el desembarco de Girón, se acaba de romper las relaciones diplomáticas con la iglesia, porque en la brigada iban 6 capellanes. Y eso lo aprovechó Fidel Castro para decir que la iglesia se había aliado con el imperialismo yanqui en contra de la revolución. Y entonces se acaba de agravar la cosa cuando el 8 de septiembre, el Día de la Caridad del Cobre, que tradicionalmente de la iglesia de la Caridad del Cobre en La Habana salía una procesión que recorría todo el centro de Habana. Pues cuando ya todo el mundo estaba organizado para la procesión y el que les habla estaba presente con la que era, hoy es mi esposa, que entonces era mi novia, llegó un aviso del Ministerio del Interior que decía que la procesión no se podía llevar a cabo. Entonces Bozama Vidal salió al altar y a través de los micrófonos dijo: señores, no se puede hacer la procesión exterior, vamos a hacer una misa. Váyase todo el mundo. La gente allí, sobre todo los jóvenes, pues nos solidandamos, no aceptábamos aquello. Y es más, un grupo de muchachos, en mi presencia, le quitaron un R2 a un miliciano que estaba parado en una esquina allí y trataron de subirse con ese R2 en una torre, y un padre jesuita de la Iglesia del Cristo le quitó el fusil y le dijo: ustedes están locos, si ustedes hacen disparos de arriba aquí van a matar a todo el mundo. Y entonces salió la procesión, no con la Virgen de la Caridad porque la iglesia no lo permitió, pero se consiguió una imagen y la procesión salió. Y cuando la procesión estaba bajando por la calle, Manrique hacia Reina, en la procesión iba un muchacho que era del grupo que estaba haciendo la procesión, que se llamaba Arnaldo Socorro. Y Arnaldo Socorro se sube en una reja de hierro con un cartel que decía: con Dios todo, sin Dios nada, y ahí le dan un tiro y lo matan. Entonces, recogen el cadáver y hacen ver que Hernando Socorro era un héroe de la revolución que había ido allí para oponerse a la paz, cuando Hernando Socorro era uno de los muchachos que estaba en la procesión. Se acaba aquello y apenas terminado aquello, una cuestión de unas horas, digamos, después, empiezan a recoger curas y monjas por toda la isla. Había muy pocos curas y muy pocas monjas allá en Cuba, porque habían ido cerrándole las escuelas, le confiscaron todas las escuelas, hasta los hospicios, todo lo habían ido cerrando.
y ya quedaban muy pocos. Bueno, pues 132 sacerdotes, 136 sacerdotes y 43 monjas la montaron en un barco español que se llamaba el Covadonga, en el puerto de La Habana, y los expulsaron de Cuba. Entre ellos iba el que ya era obispo, en ese momento obispo auxiliar de La Habana, rector de la Universidad de Villanueva y antiguo amigo de la Revolución, que se llama Eduardo Boza Masvidal. Lo montaron en el barco también y lo expulsaron de Cuba. Allí ya prácticamente las relaciones de la iglesia con el gobierno se rompieron definitivamente. Ya hacía rato que jóvenes de la Acción Católica estaban alzados peleando contra el gobierno. Y ya hacía rato que estaban siendo fusilados al grito de "Viva Cuba Libre y viva Cristo Rey". Hacía rato que los estaban fusilando a los grupos estos. Entonces, posteriormente a esto, ya a este del 8 de septiembre, ya queda roto completamente. Ya el gobierno, cuando se hacían las misas y se hacían los actos, el gobierno llevaba amplificadores y llevaba multitud de muchachos a hacer juego allí. El escándalo era insoportable para que no pudieran la gente asistir a la misa, por ejemplo. Y también amedrentaban y atacaban a los feligreses. En Santiago, en la Catedral de Santiago de Cuba, un primo hermano de mi mujer, Marcos Moisés, fue a defender a unas muchachas que salían de la catedral y que las estaban insultando, y él salió en defensa de ellas. Le dieron tal golpiza que esa noche murió, de la golpiza que le dieron. Así era como ellos estaban. Entonces la gente empezó a coger miedo y no iban a la iglesia. Y algunos ahí ya se acabaron las bodas por la iglesia, se acabaron los bautizos, se acabó todo. La iglesia se distanció. Y así se mantuvo un tiempo hasta se prohibió, como es lógico, la Semana Santa, olvídalo. Las Navidades, en el año 69 se prohibieron las Navidades, porque según Fidel Castro esa era una fiesta para países europeos con que había nieve, pero que en Cuba, que no había nieve y que empezaba la zafra, no podía, que no había Navidad. Se suspendieron las Navidades, y con las Navidades se suspendieron los Reyes de los Niños. Y así pasaron toda la década del 70, pasaron en ese proceso, y ya en los años 80 empiezan pues la iglesia empieza a tratar de acomodarse, a ver de qué manera puede acomodarse con la revolución, y en este momento se nombra, el Vaticano nombra como cardenal a un individuo que era una persona que todo el mundo se preguntaba, pero ¿cómo este hombre llegó a cardenal? Que era Alamino. A mí también se me ha olvidado el nombre. Sí, una guerra tremenda. Sí, Alamino era, bueno, lo nombra. Este señor, todo el mundo se preguntaba, pero ¿cómo este hombre? Porque toda la familia era comunista. Toda la familia era comunista. Él había entrado a un seminario, se había hecho sacerdote, pero yo me acordaba siempre de que en el año 20 Lenin le había ordenado a los jóvenes del Partido Comunista, le había dicho: algunos de ustedes tienen que sacrificarse, entrar en los seminarios, porque la única forma de destruir el opio de los pueblos, que es la religión, es desde adentro. Doctor, vamos a tener que dejar esto para un tercer capítulo, porque definitivamente no se puede hacer esta parte del Fidel tirano así tan rápido. Hemos llegado nada más que al año 61, bueno, ya pasamos. No, estamos en los 70, ya 80. Les prometo que volveremos otra vez con el doctor Orlando Trujillo para terminar o seguir, porque ya veo que esto no es tan fácil terminar. Volveremos muy pronto con el tercer capítulo de esta desgracia que le ha tocado a Cuba por 56 años. Y sin más, se despide de ustedes dándole las más expresivas gracias una vez más al doctor Orlando Trujillo. Jesús Angulo.